Era una tarde común de martes cuando Mallory Whitehill recibió una notificación en el celular. Movimiento detectado. Cámara de la piscina. Al principio no se alarmó. Aquella zona rara vez se usaba entre semana, y la posibilidad de que un animal o unas hojas activaran el sensor era alta. Pero algo en aquella alerta parecía insistente. Al abrir la aplicación de monitoreo, lo que vio paralizó su cuerpo por completo. En la pantalla, Zelda Quinlan, su colega de laboratorio, de poco más de 20 años, llena de autoconfianza y sonrisa fácil, se sumergía en el agua cristalina de la piscina de su casa. Iba en traje de baño rojo, reía, echándose el cabello hacia atrás. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Mallory se encogiera no fue la presencia de Zelda. Fue la figura masculina que apareció poco después, trayendo 2 copas de vino. Su marido, Terence. Aquello no era una visita inocente. El lenguaje corporal, la intimidad de los gestos y las miradas no dejaban lugar a dudas. Ella observó, incrédula, durante largos minutos. La sensación era como ver en vivo una película sobre su propia ruina, una traición desarrollándose en el entorno más íntimo que poseía, su hogar. Mallory no lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, sentada en el frío suelo de la cocina, con el celular en la mano y los ojos fijos en las imágenes archivadas del fin de semana anterior. No recordaba que Terence hubiera dado alguna excusa para salir de casa ese día. Todo parecía calculado, escondido bajo una capa de una normalidad irritante. Durante las horas siguientes, Mallory revisó varias grabaciones y encontró más de una visita. Zelda ya había estado allí antes, en días distintos, con diferentes atuendos, a veces sola, a veces acompañada de él. Aquello iba más allá de la traición física. Era como si hubieran tomado posesión de algo que era únicamente de ella, sin pedir permiso, sin temor. Más que el adulterio, lo que la hirió fue el desprecio implícito, la certeza de ellos de que ella jamás lo descubriría. Mallory siempre fue metódica, racional, una mujer guiada por la lógica y la ciencia. Pero ese día la ira surgió como una reacción en cadena, silenciosa por fuera, corrosiva por dentro, y en ese silencio comenzó a formarse un plan. A la mañana siguiente, Mallory llegó más temprano al laboratorio de la empresa. Nadie notó nada diferente. Era conocida por ser reservada, eficiente, siempre concentrada en sus experimentos. Eso le favorecía. En el silencio de la sala de análisis, rodeada de frascos etiquetados y material de vidrio impecable, empezó a esbozar lo que mentalmente llamó Fase 1. No habría confrontaciones ni escenas. No quería estallar. Deseaba que ambos sintieran el mismo desconcierto, la misma pérdida de control que ella experimentó al ver invadida su propia casa. Su primer paso fue simple, casi infantil: cambiar el agua de la piscina. Utilizando un compuesto de fenolftaleína, en combinación con un espesante y un colorante inofensivo, creó una mezcla que reaccionaría con el pH del agua al entrar en contacto con el cuerpo, tiñendo la piel de tonos violáceos durante algunas horas. El efecto era temporal, pero suficientemente desconcertante. Instaló el sistema discretamente en una noche en la que Terence alegó tener una reunión y ella fingió creerlo. Y entonces esperó. La oportunidad llegó el sábado siguiente. Terence salió con la excusa de comprar suministros para el jardín. Mallory ya ni siquiera fingía prestar atención. Tan pronto vio que su coche doblaba la esquina, abrió la aplicación de las cámaras y siguió la escena como una espectadora paciente. Zelda apareció 30 minutos después, con la misma energía despreocupada de antes, como si la piscina formara parte de su rutina. Se zambulló sin dudar, nadó hasta el borde y en pocos minutos comenzó a mirar a su alrededor, confundida. Mallory observaba cada gesto con precisión. Zelda miraba primero sus brazos,
luego sus piernas, y finalmente salió del agua de forma torpe, observando su piel teñida de púrpura como si hubiera contraído alguna enfermedad repentina. No hubo gritos, pero sí había pánico en sus ojos. Se puso la túnica mojada, tomó el celular y salió corriendo. Mallory cerró la aplicación. Por primera vez en días, sintió un alivio frío recorrer su cuerpo. No era felicidad, era control. Era como si, por unos segundos, hubiera recuperado el dominio sobre su propia historia. El domingo, Terence parecía inquieto. Comentó con Mallory, de manera casual, que Zelda estaba enferma, con manchas en la piel. Ella solo asintió con la cabeza mientras tomaba su café, como si aquella información no le afectara en lo absoluto. Terence no sospechaba nada. Aún no. Ese silencio fingido entre ambos ya llevaba meses, sostenido por una rutina mecánica y conversaciones vacías sobre cuentas, el tiempo y compromisos semanales. Mallory no sentía necesidad de confrontarlo. Todavía no. Lo que la movía en ese instante era un deseo menos impulsivo y más cerebral. Quería que ambos, Zelda y Terence, comenzaran a temer el lugar donde cometieron la traición, y además que empezaran a dudar de su propia cordura. Pasó la semana siguiente elaborando la fase 2. Estudió sensores de movimiento, luces subacuáticas y efectos térmicos. Con un controlador sencillo, programó variaciones repentinas en la temperatura del agua e instaló un pequeño proyector en una de las paredes exteriores de la casa, capaz de emitir sombras difusas sobre la superficie de la piscina al atardecer. Quería que Zelda viera algo allí, algo que no pudiera explicar. El viernes, cuando Terence anunció que tendría una reunión con colegas de la empresa, Mallory simplemente dijo: «Disfruta». Él no percibió el tono seco. Ella ya había confirmado que Zelda también estaría libre esa noche. Alrededor de las 7, el sol empezaba a ponerse, y Mallory, desde la sala, observaba nuevamente a través del celular. Zelda entró por el lateral de la casa con una expresión vacilante. Llevaba consigo una toalla y una pequeña bolsa, como quien intenta convencerse de que todo está bien. Había algo diferente en ella, los ojos inquietos, el cuerpo algo más tenso. Mallory notó que el miedo comenzaba a instalarse. Cuando Zelda se zambulló, la piscina reaccionó. La temperatura descendió bruscamente, el sistema activó pequeñas corrientes de burbujas y la proyección en el lado opuesto del borde creó la silueta distorsionada de una figura que parecía moverse en el agua. Zelda emergió con un grito ahogado. Miró a su alrededor, visiblemente aterrorizada. Salió del agua tambaleándose, como si algo invisible la hubiera arrastrado fuera. Esta vez no corrió. Solo se sentó en el suelo de piedra, mojada, temblando, encarando el vacío. Mallory lo observaba todo con un nudo en la garganta. No esperaba ver esa clase de fragilidad, y eso la desconcertó. Aquella noche, Mallory no durmió. Por primera vez desde que comenzó a ejecutar sus planes, se sintió incómoda. La imagen de Zelda, encogida junto a la piscina, la atormentaba de una forma extraña. No sentía lástima, no exactamente, pero tampoco experimentaba el mismo placer gélido de la venganza. Eso ya no era un experimento. Era real. Era una persona allí, desmoronándose poco a poco. Al mismo tiempo, había en ella una parte que se preguntaba: ¿y yo? ¿Quién se preocupó por mí cuando fui traicionada? Ese pensamiento la dejó amarga. Al día siguiente, descubrió que Zelda había sido suspendida del trabajo. Un colega comentó en voz baja que ella tenía problemas emocionales. Mallory no dijo nada. Sabía que los rumores se estaban extendiendo sobre Zelda, sobre Terence, y aunque nadie conociera la verdad completa, en parte ella sentía que estaba dejando una huella, aunque fuera subterránea. El problema es que esa huella ahora también la molestaba. Empezaba a cuestionar hasta dónde iba a llegar, hasta dónde quería llegar.
A finales de esa misma semana, Mallory llegó a casa antes de lo habitual. Encontró a Terence en la cocina, bebiendo algo fuerte directamente del vaso. No había música, ni televisión, solo el sonido del hielo derritiéndose. Él parecía abatido y, por un momento, simplemente se miraron. Mallory rompió el silencio con una pregunta sencilla. ¿Quieres contarme algo? Él tardó en responder. No trató de negar nada. Solo confirmó, con un leve asentimiento, como si aquello le costara un esfuerzo físico. Dijo que había sido un error, que se había involucrado con Zelda en un momento de confusión, que no sabía cómo salir de aquello. Mallory no gritó, tampoco lloró, solo escuchó. Y contrariamente a lo que imaginaba, no sintió ira. Lo que sintió fue un vacío inmenso, como si todo aquello ya estuviera decidido mucho antes de esa conversación. Ella dijo que lo sabía, dijo que había visto, y que no iba a armar un escándalo, pero tampoco quería seguir viviendo en un matrimonio de apariencias. Él la miró sorprendido. Quizás esperaba una escena, pero no ocurrió. Solo dos personas exhaustas, sentadas una frente a la otra, reconociendo en silencio los escombros de lo que alguna vez fue amor. En los días siguientes, Mallory intentó retomar la rutina. Trabajo, mercado, pequeñas tareas domésticas. Todo parecía seguir como antes, pero en su interior se encontraba en otro lugar. A veces se encontraba mirando fijamente la piscina a través de la ventana, tratando de entender por qué aquella escena, la de Zelda temblando de miedo, la perseguía aún. Era como si, de repente, el poder que había sentido se estuviera sustituyendo por una inquietud más profunda, un malestar ético tal vez. No porque creyera que Zelda merecía menos de lo que había recibido, sino porque se dio cuenta de que, en el fondo, también se había herido en el proceso. Ninguna venganza venía sin un costo. Un día, mientras organizaba algunas carpetas en el computador, encontró un informe antiguo con anotaciones de una conferencia que ella misma había dado sobre ética en el uso de la biotecnología. Lo leyó como si se tratara de una nota escrita por otra persona, y fue en ese momento cuando decidió que era necesario poner fin a aquello, no con otro susto, ni con un castigo, sino con un cierre verdadero. Y para eso tendría que hacer algo impensable, acercarse a Zelda, no como enemiga, sino como alguien que, por muy improbable que pareciera, entendía lo que era tener la vida dada vuelta. Fue en una tarde de viernes cuando Mallory llamó al Departamento de Recursos Humanos de la empresa y pidió agendar una reunión formal con Zelda bajo mediación. Usó un tono calmado, profesional. Dijo que había asuntos pendientes que se podían resolver mejor mediante el diálogo. Cuando Zelda entró en la sala de mediación, se notaba que estaba visiblemente fragilizada. Evitaba el contacto visual directo. Mantenía los hombros encorvados, como si esperara una nueva acusación. Pero Mallory no estaba allí para eso. Comenzó explicando, sin rodeos, que sabía de todo y que se había sentido profundamente conmovida por lo que vio. Dijo que no haría preguntas, ni exigiría justificaciones, pero que necesitaba sinceramente cerrar ese capítulo de la vida de una manera menos tóxica de lo que había empezado, y en un gesto inesperado contó sobre los compuestos usados en la piscina, sobre los efectos controlados y el porqué de todo aquello. La mediadora se mostró asombrada. Zelda, por su parte, se llevó las manos al rostro, respiró hondo y cuando finalmente habló, su voz salió entrecortada. Creí que me estaba volviendo loca. Mallory respondió simplemente, esa era la idea, pero ya no más. La sala quedó en silencio, pero no un silencio opresivo. Era otro tipo, uno que anunciaba el fin de una guerra. Después de esa conversación, Mallory salió del edificio de la empresa con una sensación extraña. No era exactamente alivio, sino algo cercano. Un tipo de quietud interna que no había sentido en semanas.
Por primera vez, ya no se veía atrapada en la narrativa de la víctima o de la mujer traicionada que debía vengarse. Había vuelto a ser alguien que hacía elecciones conscientes, aunque difíciles. En los días siguientes no intentó retomar ningún contacto ni con Zelda ni con Terence. Se mantuvo en su espacio, ocupando sus días con pequeños ajustes en la casa, caminatas matutinas y una atención renovada a su propio cuerpo que había descuidado por tanto tiempo. En el trabajo empezó a reconectarse con los proyectos que antes le apasionaban, como investigaciones sobre compuestos sostenibles y aplicaciones medicinales alternativas. Aún había ruidos internos, recuerdos incómodos que aparecían sin previo aviso, como destellos de inseguridad o ira. Pero ahora Mallory ya no intentaba controlarlos. Simplemente los dejaba pasar. Entendió que no necesitaba convertirse en otra persona, sino volver a ver a la que siempre fue antes de todo aquello. El reencuentro con Terence ocurrió de forma inesperada, 2 semanas después, cuando él fue a recoger unos documentos que aún estaban en la casa. Llegó sin aviso, con una expresión neutra. Mallory lo recibió con la misma neutralidad. No había tensión en el ambiente, solo una especie de nostalgia silenciosa. Él agradeció que no hubiera expuesto nada, ni en la empresa, ni entre amigos en común. Ella respondió que no tenía sentido propagar más dolor del que ya existía. Conversaron unos minutos sobre asuntos prácticos, cuentas, logística, la venta de un coche. Y antes de irse, él preguntó si había alguna posibilidad de retomar la relación. Mallory no dudó. Dijo que no lo sabía, que tal vez lo que habían tenido antes ya no existía y que forzar una reconstrucción solo para no empezar de nuevo en soledad no era justo para ninguno de los dos. Él estuvo de acuerdo, sin insistir. Era como si, al fin, ambos estuvieran dispuestos a admitir el final sin guerra. Y eso, para Mallory, fue liberador. Era la primera vez en mucho tiempo que una despedida dolía menos que el silencio. La semana siguiente, Zelda envió un mensaje breve a Mallory. Decía simplemente: «Gracias por explicarme. Estoy tratando de recuperarme». Mallory leyó el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No por frialdad, sino porque sentía que ya había dicho todo lo que era necesario. Lo que viniera después correspondía a cada una vivirlo a su manera. Aún así, al releer ese mensaje, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no sentía ira. Tampoco sentía lástima. Sentía tal vez un extraño respeto, nacido del hecho de que ambas habían tocado fondo en un pozo emocional y de algún modo estaban intentando volver a levantarse. Mallory volvió a usar la piscina. Al principio con cierto desasosiego, como si ese espacio aún cargara los fantasmas de lo sucedido. Pero poco a poco, nadar volvió a ser algo suyo, y solo suyo. Ya no era un escenario de venganza, sino un lugar de renacer. Cambió las lámparas subacuáticas, limpió los sensores antiguos y reprogramó el sistema. Cada pequeño cambio era casi simbólico. Una forma concreta de decirse a sí misma que todo aquello había pasado, aunque dejara huellas. Una tarde, mientras flotaba sola en la piscina, con el sol comenzando a ponerse detrás de los árboles del patio, Mallory se dio cuenta de que no había vencido a nadie. No había trofeo al final de esa travesía. Lo que había era una mujer cansada, marcada, pero en paz con sus decisiones. Y eso ya era mucho. También comprendió que la traición no se trataba únicamente del otro. Se trataba sobre todo de lo que uno hace con lo que le sucede. Podría haberse quedado atrapada en el dolor, podría haber transformado aquello en una identidad, pero optó por convertirlo en una transición. La elección de utilizar su propio conocimiento, su formación científica, como forma de reacción, podía parecer extraña para algunos, pero para ella fue un instinto de supervivencia. Era lo que conocía, era donde se sentía fuerte,
y aunque los límites éticos se hubieran puesto a prueba, había aprendido más sobre sí misma que en cualquier laboratorio o aula. Comprendió que la justicia que realmente importa rara vez llega en forma de castigo, sino en la manera en que logramos salir del otro lado sin cargar odio. Algunos meses después, en una conferencia sobre innovación científica, invitaron a Mallory a dar una charla sobre aplicaciones éticas de la química en el día a día. Subió al escenario con su bata doblada en el brazo y el cabello recogido de manera sencilla, como siempre hacía. Habló con claridad, con dominio, pero sobre todo con humanidad. No mencionó nada de lo que vivió, al menos no directamente, pero quien prestaba atención percibía entre líneas que aquellas palabras provenían de alguien que había atravesado algo profundo. Al final, una joven de la audiencia preguntó cómo enfrentaba los dilemas morales en su carrera. Mallory pensó unos segundos y respondió, con límites y, a veces, con arrepentimientos, pero siempre con la intención de aprender. Fue aplaudida. Pero lo que más impactó no fue el aplauso. Fue la sensación de estar completamente presente, sin tener que ocultar nada. Al volver a casa esa noche, pasó junto a la piscina iluminada y se detuvo por unos segundos. Sonrió para sí misma. Ya no era un lugar de dolor ni de revancha. Era solo una piscina, y al fin, eso era suficiente.